la cavidad, todo el tejido va a ser una degeneración hidrópica. Pero en cambio la mola parcial o embrionada tiene un tejido hidrópico y un embrión que llega a macerarse, morir, ¿no? Y se momifica. Bien, entonces les decía que el origen puede ser un cromosoma paterno, diploide 46XX, y la mola incompleta tener más cromosomas como triploidías o tetraploidías, como 69XXY o XXX, ¿no? Con cromosomas maternos y paternos. La clasificación histológica de la mola va a tener 3 grados, ¿no? El grado 1, aparentemente benigna, bien diferenciado, con una proliferación leve. El grado 2 ya va a ser potencialmente maligna y va a tener una diferenciación moderada. Y el grado 3 ya tiene una característica maligna y de una proliferación intensa y una diferenciación escasa. Bien, entonces la mola hidatiforme, de los 4 tipos de mola o de enfermedad trofoblástica, mejor dicho, la mola hidatiforme va a ser la mayor proporción. De 100, 80 van a ser, o 85 van a ser molas hidatiformes. Estas van a ser tumores de trofoblasto con vellosidades coriales que son reemplazadas por estructuras quísticas como racimos de uva, ¿no? Que tienen una proliferación variable del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. Macroscópicamente, como les decía, es que se imaginen un racimo de uvas dentro de la cavidad uterina, de diferentes tamaños, ¿no? Y en la ecografía lo que vamos a ver es una imagen en panal de abejas o copos de miel. Es decir, que este es el útero, ¿no? Y la imagen en la ecografía va a simular que fuera estructuras, esta parte es negra, ¿no? En la ecografía. Más adelante les voy a mostrar una imagen, pero simula el panal de abejas o copos de miel. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico de la mola? Al igual que la hemorragia o el aborto, mejor dicho, como es una hemorragia de la primera mitad, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener pues esa hemorragia? Sangrado, ¿no? Va a tener sangrado. En este caso también va a tener una falla menstrual o una amenorrea. La paciente va a tener una prueba de embarazo positiva o va a tener ausencia de menstruación. El sangrado transvaginal puede ser escaso al principio, pero cuando una mola sangra mucho más que un aborto, es decir, genera hemorragias o complicaciones mucho más graves. Puede haber un dolor abdominal en hipogastrio o en ambas fosas ilíacas, especialmente cuando esta hiperestimulación de la HCG genera quistes tecaluteicos, es decir, que además de que en el útero se forman las vesículas, el ovario se estimula tanto con la hormona que forma un quiste hasta a veces de 20 centímetros, 25, así unos quistes grandes, ¿no? Por eso es que nosotros podríamos tocar el útero más grande de lo normal, porque, como hemos dicho, es un tumor de proliferación acelerada, va a ser el tamaño de la altura uterina, va a ser mayor a la edad gestacional. Por decirles, en vez de que sea a las 10 semanas de este tamaño, a las 10 semanas va a ser como si fuera de 20 semanas. Entonces tiene una proliferación exagerada. Cuando la paciente ya empieza a sangrar y se produce la dilatación, podríamos ver al examen especular la eliminación de vesículas por vía vaginal. Como la paciente tiene hormona coriónica exagerada, va a tener mucho más náuseas, vómitos, incluso hipertensión arterial secundaria a la estimulación de las hormonas a nivel de la circulación. Puede tener también características de hipertiroidismo y, como les decía, tener un tumor anexial que se conoce como quistes tecaluteicos. Obviamente, si hay un embrión, si es una mola incompleta, el embrión no va a tener latido cardíaco. En el examen ginecológico, el útero va a estar aumentado de tamaño mayor a la edad gestacional o al tiempo de retraso menstrual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de una buena historia clínica, ¿no? Preguntarle, calcular la fecha de última menstruación, la edad gestacional y ver que no concuerda, pero ojo, que no se confundan, que los embarazos gemelares también tienen mayor tamaño a la edad gestacional y también tienen mayor nivel de HCG, pero en este caso tenemos que complementar estudios para saber si es o no una mola, ¿no? El examen
completo, el examen ginecológico. Si le hacemos un examen especular, en el aborto hemos dicho que vamos a ver así como tejidos, ¿no? En cambio en la mola vamos a ver esas vesículas como racimos de uva. El aumento del tamaño del útero va a ser siempre mayor, va a ser más grande de lo que normalmente ustedes esperan medir para la edad que han sacado al cálculo de edad gestacional. Puede haber aumento del tamaño de ambos ovarios y ausencia de latido cardíaco, ¿no? El sangrado transvaginal puede ser al principio leve, a no ser que ya esté dilatando, ya tenga contracciones, y eso hace que sangre mucho más. Podemos emplear para el diagnóstico métodos invasivos y métodos no invasivos. El no invasivo, la clínica, ¿no? No le vamos a hacer con ningún aparato. Clínica para determinar si está asociado a la hiperemesis, que la paciente tenga más náuseas, más vómitos. Vean, acá está la imagen de una mola, como les decía. Aquí tiene entre blanco y negro, pero que parece un copo de nieve o una panal de abejas. Tenemos que hacer siempre un estudio hormonal. La paciente con mola ingresa o llega a nuestro consultorio o llega al hospital, vamos a pedir primero la primera HCG cuantitativa y van a ver al final del tema que hacemos un seguimiento hasta un año después de la hormona coriónica humana, porque fácilmente de una mola que parecía que era benigna se puede convertir en un coriocarcinoma, que es la forma maligna. Entonces vamos a pedir estudios seriados de HCG cuantitativa. Ni bien la tenemos a las 48 horas o después del procedimiento, luego van a ver que es semanal, mensual, bimensual y demás. El esquema, ¿no? Vamos a solicitar una ecografía transvaginal en donde vamos a ver esa imagen en copos de nieve, y además que si vemos un embrión por ahí momificado no va a tener latido cardíaco, ¿no? Dentro de los métodos invasivos vamos a hacer una amniocentesis, pero que quizás ya con solo la ecografía podemos hacer un diagnóstico, no es necesario funcionar y sacar tejido. Obviamente, si nosotros tenemos una mola, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que vaciar todo el contenido uterino, es decir, hacer un legrado, biopsia. Siempre se envía el tejido. ¿Por qué? Porque solamente histológicamente vamos a poder diferenciar si es mola hidatiforme, si es tumor del sitio placentario o quizás ya es un coriocarcinoma. Entonces, cuidado ustedes después de hacer un legrado o que hagan una MEU con una mola, no manden el tejido porque ahí sí que están fregados. Ha habido varias pacientes que se les ha hecho legrado. Las pacientes a veces, algunas tienen la tendencia a enterrar sus molas, sus tejiditos, ¿no? Sus placentas. Hacen eso y resulta que de aquí a una semana, un mes, empieza a tener metástasis cerebral, pulmonar y se muere la paciente. Entonces siempre hay que orientar a la paciente que ese tejido que recaudamos o sacamos del legrado se envíe a estudio histopatológico. Solo así vamos a saber qué tipo de mola es, aunque clínicamente podríamos ver vesículas, pero quizás tenga ya un componente maligno, ¿no? Entonces, como les decía, el estudio histopatológico es muy importante en esta patología. Bien, hemos hablado de la mola hidatiforme, que era la más sencilla, ¿no? Ahora la mola invasora. La mola invasora constituye solo el 10%, miren, 80 a 10, ¿no? 10 pacientes de 100 pueden tener molas invasoras y que generalmente no es metastásica a distancia, es decir, que sí puede penetrar a todas las capas del útero, pero no migra hacia el cerebro, a los pulmones, que son los órganos más comúnmente que la mola migra. Entonces se define como una mola hidatiforme que va a invadir todo el grosor del miometrio. Ya les he dicho que el útero tiene un endometrio, ¿no? Este va a ser el miometrio y la serosa o perimetrio. Entonces, lo que la mola tendría que estar solo ahí, tiene la capacidad de ir migrando hacia el miometrio. Rara vez lo puede perforar y salir, digamos, hacia el exterior, pero tiene esa capacidad de ir migrando o perforando el miometrio. Por eso se llama mola invasora. Es la forma más
común de enfermedad persistente, es decir, que si nosotros le hacemos un legrado pensando que era una mola hidatiforme sencilla, resulta que después le hacemos el control de HCG y la ecografía y continúa teniendo vesículas dentro de la cavidad, porque a partir del tejido que estaba en el músculo ha seguido saliendo las vesículas, ¿no? Porque nosotros al hacer el legrado no penetramos el músculo, solamente raspamos pues hasta el límite del endometrio. Puede dar metástasis, quizás única, o rara vez también al pulmón, pero es bien raro que dé una metástasis. Puede haber antecedentes de que la paciente ya haya tenido mola hidatiforme, o un embarazo normal, un embarazo ectópico, un aborto, para que se presente una mola invasora. La mola hidatiforme no diagnosticada o no tratada, si nosotros la dejamos a la paciente o continúa su embarazo, porque hay mujeres que no van al control prenatal hasta que están complicadas, ¿no? Puede complicarse con una hemorragia masiva, cuando por alguna infección o ya por el mismo aumento de volumen del útero la paciente tenga contracciones y dilate, puede tener una hemorragia masiva y un shock hipovolémico. Puede tener infección y perforación si fuera una mola invasora, y llegar a tener una peritonitis, signos de preeclampsia y lo más grave, un coriocarcinoma, ¿no? Un tumor maligno. Entonces, como vemos, el tratamiento de la mola va a ser similar a la del aborto, porque vamos a poder hacer un AMEO o un legrado. Si la mola es pequeña, podríamos aspirar todo el contenido con las cánulas del AMEO. Pero si el contenido ya es abundante, el útero es grande, vamos a tener que usar el legrado. A veces necesitamos abrir el cuello. Cuando ya hemos hecho una ecografía y hemos visto que es una mola, el cuello está cerrado, no había sangrado, ¿qué le vamos a colocar para que dilate? Oxitocina no. ¿Con qué se provocan los abortos? Misoprostol, para que empiece a dilatar y se pueda hacer el procedimiento, ¿no? En algunas pacientes, generalmente en pacientes de edad avanzada que ya han tenido 4 o 5 hijos, también preferimos hacerle una histerectomía en bloque o profiláctica, ¿no? Eso quiere decir que ya no abrimos, no dilatamos, no aspiramos nada, sino que sacamos todo el útero con el contenido para quizás prevenir que le dé un coriocarcinoma o ya porque no necesitaría su útero para muchas cosas, ¿no? Entonces, como les decía, en el primer trimestre sí se usa oxitocina, pero generalmente usamos más misoprostol. Rara vez es con oxitocina, pero sí se puede usar. Entonces, las prostaglandinas por vía vaginal, es decir, el misoprostol, para hacer el legrado uterino instrumental. Hasta las 12 semanas, igual que el aborto, se puede utilizar el AMEO, ¿no? Para poder aspirar. O a veces, cuando el contenido es abundante, conectamos esas maquinitas de aspiración, no sé si han visto en los hospitales, los que aspiran el líquido, ¿no ve? De la cesárea y demás. Lo conectamos la manguerita a una cánula, en vez de su jeringa del AMEO, el aspirador a la cánula y empezamos a sacar todo eso. Y recién después hacemos un legrado. En el segundo trimestre podríamos utilizar la oxitocina, pero a veces ya con el misoprostol dilata y se puede hacer el procedimiento. En algunos casos, por ejemplo, cuando la paciente tiene 4 cesáreas previas, 3 cesáreas previas, no podemos usar el misoprostol ni la oxitocina, fácilmente, ¿no? Porque se podría romper el útero. En esos casos se podría optar por una histerotomía, hacerle como una cesárea pequeña y sacar todo por esa vía, ¿no? Como si fuera una cesárea, una microcesárea, especialmente si el útero es grandecito. Y en multiparas añosas o ya con factores más de riesgo podríamos hacer una histerectomía en bloque. Entonces, como les decía, chicos, ¿qué vamos a hacer después de que ya hemos hecho el procedimiento? Les dije que al primer contacto hacemos la HCG cuantitativa, le hacemos el legrado, tenemos que confirmar que hemos sacado absolutamente todas las vesículas, porque como es un tejido neoplásico, si nosotros dejamos un pedazo o una cantidad, puede empezar a multiplicarse y convertirse nuevamente en una mola o dar sangrado, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el legrado o el aspirado,
hacemos el examen clínico, vemos si el útero ha reducido de tamaño, hacemos un examen genital. Como hemos dicho que puede hacer metástasis al pulmón, vamos a solicitar rayos X de tórax. Vamos a hacer una ecografía ginecológica o pélvica, como les decía, para ver si hemos sacado todo el contenido. Y vamos a hacer la determinación hormonal seriada de la fracción B. Cada semana en el primer mes, es decir, cada semana, ¿no? La primera al contacto, hacemos otra después del procedimiento, ¿no? Una cuando llegó al hospital, la primera. La segunda después del procedimiento, que va a ser 24 horas, ¿no? O post procedimiento. Luego hacemos cada semana en el primer mes, hasta que cumpla un mes, ¿no? Después hacemos cada 15 días los siguientes 2 meses y cada mes hasta cumplir 6 meses. Y después hacemos cada 2 meses hasta cumplir un año post procedimiento. Como ven, sí o sí hay que hacer controles, porque a veces a los 6 meses o al mes, a los 2 meses, no sé, puede todavía proliferar y convertirse en un coriocarcinoma. ¿Y qué le tenemos que orientar a la paciente durante este año de control? Que no se puede embarazar nuevamente, porque si se embaraza no vamos a saber si la hormona es del nuevo embarazo o de la enfermedad trofoblástica. Entonces tendríamos que darle algún método de planificación familiar, té de cobre, no sé, inyectable, lo que ella quiera usar, pero para evitar que la paciente, o mejor dicho, para poder realizar una monitorización adecuada de los niveles de beta-HCG. Por último, el coriocarcinoma, no nos falta el vesículo planetario, ¿no? Pero el coriocarcinoma, vean que tiene una característica como que más rígida, ¿no? Rugosa, no sé. La otra era más delicada. Pero esta es una variedad muy poco frecuente, su incidencia es 1 de cada 10.000, pero te mata en menos de una semana. Es rapidísima la metástasis por la capacidad invasiva que tiene la beta-HCG. Entonces va a producir rápidamente metástasis al cerebro, al pulmón, y la placenta es como si hubiera tenido un infarto placentario. Y muchas veces va a estar precedido a una supuesta mola común, ¿no? Mola higatiforme. No le hemos mandado al histopatológico y resulta que después empieza a proliferar el tipo de coriocarcinoma. Entonces este es el tipo o el tumor maligno del epitelio tromboblástico. El músculo uterino, los vasos sanguíneos son invadidos con áreas de hemorragia y necrosis, columnas de tejido tromboblástico que invaden los tejidos normales y que fácilmente diseminan especialmente al pulmón y al cerebro, ¿no? También puede haber metástasis a hígado, pelvis, a otras estructuras, pero por eso es que le hacemos tomografía, rayos X para ver a qué órgano va a migrar. Entonces, macroscópicamente, el coriocarcinoma va a tener un aspecto de masas friables, como si fuera un tejido infectado de color rojo, y al final va a ir migrando hacia estructuras vecinas. Microscópicamente va a haber una proliferación desorganizada de los elementos del trofoblástico hacia cambios anaplásticos, ¿no? Clínicamente, ¿cómo va a ser cuando una paciente tenga coriocarcinoma? Más que todo va a depender de la localización de la metástasis. Si tiene metástasis a cerebro, ¿qué va a tener? Pérdida de la conciencia, cefalea, ¿no? Si va a ser a los pulmones, va a tener tos, flujo purulento, no sé, va a expectorar sangre, fiebre, decaimiento, simula en los pulmones un cuadro de neumonía, derrame pleural. En la vagina vamos a ver una proliferación de tejido rojizo, como una masa exofítica con hemorragia. Y entonces el diagnóstico del coriocarcinoma lo vamos a hacer uno por clínica, ¿no? Por los antecedentes, el examen físico, ginecológico. Histológico, por el reporte de la patología celular y el material de ligrado. Hormonal vamos a hacer a través del estudio de la beta-HCG, que es el marcador tumoral. La radiografía de tórax
si es que hay metástasis, y se puede hacer tomografías, resonancias, pero a veces ya con la ecografía podemos ver si hay alguna metástasis o una anormalidad, un tumor, una masa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico para las pacientes? No todas las pacientes con coriocarcinoma se mueren, pero sí tienen una alta mortalidad. Depende de una serie de factores, ¿no? Si es de bajo riesgo o es de alto riesgo. Las de bajo riesgo van a tener buen pronóstico y ellas van a tener un nivel de HCG menor de 400.000 y los síntomas de malignidad van a ser menos severos, o sea, la paciente sí va a estar comprometida en su estado general, pero no va a estar ya en coma o con cuadros de pulmonares agudos, ¿no? Si no son tratadas con quimioterapia, pueden sí morir, pero la remisión puede ser del 98 al 100% si hacemos un buen tratamiento con quimioterapia. Las de alto riesgo van a tener beta-HCG mayor a 40.000, síntomas de malignidad ya de varios meses de evolución, metástasis cerebral, hepática, y la quimioterapia ya no le va a hacer efecto, es decir, que la paciente va a tener una mortalidad de casi el 100%. Como todos los tumores, vamos a clasificar según la FIGO en estadio tumor 1, o estadio mejor 1 al tumor localizado solamente al útero. El estadio 2, cuando ya el tumor se hace extrauterino, ¿no? Va hacia estructuras vecinas como los parametros, la vagina, los ligamentos uterinos. El estadio 3 va a tener ya una metástasis a distancia, como los pulmones. Y el estadio 4 ya va a tener una metástasis a órganos distantes, como el cerebro, ¿no? O los huesos. ¿Cómo se va a hacer el tratamiento del coriocarcinoma? Como es un tumor maligno, tenemos que hacer quimioterapia. Puede ser con un solo medicamento, puede ser con 2, puede ser con 3, dependiendo de las características clínicas o de la gravedad o los niveles de beta-HCG. Hay pacientes que con monoquimioterapia, las de bajo riesgo especialmente, tienen buena respuesta y fácilmente se curan y no hay ningún problema, ¿no? Y la poliquimioterapia se va a reservar para pacientes de alto riesgo y la cirugía solamente va a ser para el estadio 1, es decir, cuando está limitada al útero. Si hay metástasis, no le vamos a hacer nada, ¿no? O sea, no le vamos a operar. Vean que existen varios quimioterápicos, pero el que más utilizamos va a ser el metrotexato. El metrotexato se calcula por kilopeso día y usamos 5 días con intervalos de ácido folínico, o sea, día 1, 3, 5, 7, metrotexato, y los días 2, 4, 6 utilizamos ácido folínico. También se puede utilizar la actinomicina D si hay resistencia en algunos casos a la quimioterapia, triple tratamiento, o vamos a utilizar en pacientes de alto riesgo quimioterapias triples, ¿no? Metrotexato, vinblastina, actinomicina. Si hay metástasis a distancia al cerebro, a veces se utiliza también irradiación de inmunosupresión, o la cirugía se va a limitar a algunas complicaciones que tenga la paciente por la metástasis a distancia. Entonces, el coriocarcinoma, el tratamiento con quimioterapia, debe efectuarse ciclos de 5 días, ¿no? Hemos dicho 1, 3, 5, 7, y mientras la paciente tolere la quimioterapia y además hasta cuando la beta-HCG se negativice. Es decir, que vamos a tener descansos, pero vamos a repetir la quimioterapia hasta que se normalicen los títulos de beta-HCG. El metrotexato no tiene muchos efectos secundarios y se puede utilizar fácilmente, entonces a veces en casos leves o que estamos sospechando, los ginecólogos podemos hacer este tratamiento, pero si no, lo tendría que hacer un oncólogo, ¿no? El tumor del sitio placentario es la otra forma que es menos frecuente. Estas pueden invadir el miometrio a nivel de donde se ha pegado la placenta, ¿no? En el fondo o en el segmento. Muchas veces hay baja HCG y la evaluación histoquímica es la que nos va a dar el resultado de que era un tumor del sitio placentario.
Entonces, vamos a, en el caso del tumor del sitio placentario, hacer como tratamiento un curetaje, es decir, un legrado, y también se puede hacer una histerectomía. ¿Alguna pregunta, chicos, de la mula? Van a disculpar que haya tenido que correr, pero por lo que nos ha pasado con la compu, si no acabamos ahorita. ¿Algo de la mola? Entonces, los puntos claves, saber que existen 4 tipos, que pueden ir de benigno a maligno, que el marcador tumoral es HCG, la clínica, ya hemos dicho, ¿no? Más grande el útero, más náuseas, puede haber sangrado. En la ecografía vamos a ver la imagen en panal de abejas y el tratamiento, hacer un curetaje, un legrado o una histerectomía. Y si es maligno como el coriocarcinoma, quimioterapia, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar del embarazo ectópico. Este quizás también ya lo han visto en alguna literatura o no sé, o han escuchado hablar, ¿no? Es un embarazo ectópico. ¿Qué significa ectópico? Fuera de un lugar o fuera del lugar. Normalmente, ¿dónde tendría que estar el embarazo? En la cavidad uterina, ¿no? Entonces, la implantación y el desarrollo del óvulo fecundado en otro lugar que no sea el útero se va a conocer como embarazo ectópico. Según el sitio de implantación, vean que puede ser tubárico, que es el más común, es decir, a nivel de las trompas. Puede ser cervical, si se ubica en el cuello, que es el más sangrante y el más peligroso. O puede ser también abdominal, que se ha ido a pegar a la pared posterior o algún intestino, ¿no? Puede ser heterotópico, cuando además de haber un ectópico, hay un embarazo dentro del útero. A eso se conoce como heterotópico. Entonces ahí vean la imagen. Puede tener diferentes localizaciones, abdominal, ovárico, tubárico o cervical, pero el más común es el tubárico, ¿no? En la trompa. Su frecuencia es de 1 en cada 100 o 200 pacientes, entonces es mucho más frecuente que la mola, ¿verdad? Puede ser que la paciente ya haya tenido una enfermedad previa, como una inflamación de las trompas, una alteración de las fimbrias, que la paciente haya tenido una cirugía, no sé, en el útero, que hace que se vaya a fijar el embarazo en estas zonas inflamadas o lesionadas. O también que sin causa aparente, espontáneamente aparezca el embarazo ectópico fuera del útero. Dentro de los factores de riesgo, como pueden ver, pueden haber alteraciones en el oviducto, es decir, en la trompa, ¿no? El conducto a través del cual normalmente, ¿dónde se produce la fecundación? Acá, ¿no? En la trompa. Se unen ahí el óvulo con el esperma y el huevito empieza a migrar y llega a implantarse acá adentro. Pero si hay alteraciones en la trompa, de las fimbrias, defectos en el huevo, trastornos hormonales, no migra y se queda pues ahí, ¿no? O se va por la fimbria afuera o llega a implantarse muy abajo también a nivel del cuello uterino. La etiología puede ser relacionada a factores inflamatorios como la infección por clamidia, por ejemplo, o dolor pélvico crónico. La paciente va a estar más susceptible de que el óvulo o el huevo, mejor dicho, se vaya a implantar en la trompa. Pueden haber factores traumáticos como haberle hecho una cesárea y cambiar las trompas o manipular mucho, que han hecho que las trompas se estenosen, tumorales congénitos, defectos en la migración o tratamientos de fertilidad. La mayoría de las inseminaciones o fertilizaciones, a veces in vitro, tienen más riesgo de tener unos embarazos ectópicos. O que haya malformaciones embrionarias o alteraciones cromosómicas que hacen que el huevo se fije en un sitio distinto al que normalmente debería estar. Bien, entonces, cuando hay condiciones desfavorables para que el huevo se pegue ahí en el útero, se va a formar un embarazo ectópico. Como ustedes ven, la trompita tiene un diámetro de 3 a 5 milímetros, imagínense. Al principio, obviamente, el embarazo es milimétrico, ¿no? 2, 3 milímetros al principio del embarazo. 4 o 5 semanas
empieza a aumentar 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces imagínense el huevito que era chiquito, empieza a crecer, hasta que este tejido ya no tiene la capacidad de poder sostenerlo, igual que el útero. ¿Y qué va a pasar? Se rompe, ¿no? Se rompe la trompa, se rompe el embarazo. ¿Y qué produce? Hemorragia interna, ¿no? Entonces, hay algunos embarazos ectópicos que en vez de migrar hacia aquí, están ahí y se pueden ir por acá, se caen a la cavidad y no pasa nada porque son chiquitos. Esa es la resolución espontánea del embarazo ectópico. Sí salió positivo, la paciente tenía sangrado escaso, pero resulta que después no hay nada en el útero, los niveles de hormona van bajando y todo acabó. Pero hay algunos que pueden terminar en roturas uterinas, ¿no? Es decir, que se crezca tanto ese huevo que luego se rompe. Vean acá, por ejemplo, este es el útero. A veces hay una reacción trofoblástica, porque hay un efecto hormonal, ¿no? Va a haber un engrosamiento, pero no se va a ver el saco gestacional como habíamos visto, por ejemplo, cuando había una amenaza de aborto, ¿no? Que estaba dentro del útero. Esta imagen dentro del útero. En este caso, esta es la trompa y vean ahí hay una masa que es el embarazo ectópico. Dentro de las manifestaciones clínicas, si se rompe, obviamente va a haber dolor abdominal, ¿no? La sangre, el líquido libre en la cavidad abdominal produce irritación peritoneal y por lo tanto va a haber dolor pericoabdominal. Que al principio puede ser ligero, pero puede aumentar rápidamente y convertirse en un abdomen agudo. La paciente tiene abdomen en tabla, así como una apendicitis. ¿Han visto una apendicitis alguna vez? Entonces hay una irritación que está súper duro el abdomen. La característica y diferencia del embarazo ectópico es la hemorragia vaginal oscura, café oscura, porque dentro del útero no hay tejido vivo, entonces lo que se está descamando son células del trofoblasto que está dentro del útero, pero que es escaso y por lo tanto el sangrado va a salir como oscurito porque no hay embrión. Y la amenorrea, entonces esta puede ser una triada, ¿no? Amenorrea, que es ausencia de menstruación, hemorragia escasa y dolor abdominal, con una fracción beta de embarazo. Hay que sospechar de un embarazo ectópico. Al principio, como les decía, cuando el embrión es chiquitito, no pasa nada, ¿no? La paciente va a tener náuseas, vómitos, la misma clínica que para un embarazo normal, y esto va a ir variando. Empieza a crecer el embrión o el embarazo y puede haber la triada clásica que les he dicho, además de náuseas, vómitos, mareos. Cuando el embarazo ectópico no es roto o en evolución, la paciente puede estar estable, ¿no? Si le hacemos el diagnóstico cuando no se ha roto, si la operamos, mucho mejor, evitamos el shock, el riesgo de que esté sangrando. Pero hay algunas pacientes que directamente se hacen su diagnóstico cuando ya tienen abdomen agudo, embarazo ectópico roto, características de shock hipovolémico, ¿no? Taquicardia, palidez, necesitamos sangre y hasta se puede morir porque ya les había dicho la vez pasada, el sangrado no es proporcional a lo que estamos viendo por vía vaginal, a lo que está sangrando en la cavidad abdominal. Entonces, cuando el embarazo ectópico no es roto, vamos a hacer el examen físico, ver si está embarazada, tiene dolor pélvico, si hay masita. A la ecografía vamos a ver una ausencia del saco gestacional dentro del útero. La HCG puede estar superior a 1500, ya está aumentando y se puede hacer un tratamiento por laparoscopía o por cirugía abierta, ¿no? Lo ideal sería hacer quizás un tratamiento laparoscópico, pero por los costos y demás, o por las habilidades del cirujano, a veces no se logra realizar. Pero ¿qué pasa si el embarazo ectópico se ha roto? La paciente ya va a estar con líquido libre, dolor, irritación peritoneal. Algunas veces se hacía la culdocentesis. La culdocentesis es una punción, ponemos el espéculo, el cuello uterino está acá, los fondos de saco, ¿no? Aquí atrásito. Los fondos de saco, cuando hay líquido libre, en este caso sangre, se abomban, se hinchan, ¿no? Se ponen urgentes. A través del especular, ¿qué vamos a hacer? Introducimos la agujita a los costados del cuello
y aspiramos el sangrado o lo que contiene, ¿no? La sangre del embarazo ectópico tiene la característica de que no es coagulable, o sea que va a estar así, como sangre líquida todo el tiempo. Si ustedes sacan sangre de la vena, ¿qué pasa a los minutos? Se vuelve gelatina, ¿no ve? En cambio, al hacer la culdocentesis, que es funcionar a los lados del cuello para ver si ese contenido es sangre, líquido o qué es, antes hacíamos con frecuencia, pero actualmente con la ecografía ya no necesitamos hacer mucho eso. Pero si ustedes quieren hacer o aprender o quizás no están seguros, no tienen ecografía, pueden hacer la culdocentesis y obtener sangre que nunca va a coagular, va a estar así líquida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial de todas las patologías que sangran, ¿no? Aborto, mola, quistes, apendicitis, también que generan dolor, puede ser solamente un dolor por apendicitis, miomas, anexitis. Y el tratamiento se va a basar en, uno, la observación. Cuando el embarazo es no complicado, es una masita pequeña, podríamos observar a ver si no se rompe, y podríamos utilizar, vean, el mismo medicamento que usamos para el coriocarcinoma, el mismo esquema. Cuando el embarazo es pequeñito, menos de 3 centímetros, la trompa no se ha roto, tiene una HCG baja, menos de 1000, y la paciente está asintomática, si la paciente acepta, se puede hacer quimioterapia con metrotexato, ¿no? Hemos dicho que una ampollita o un frasco en los días 1, 3, 5, 7 y 9, y combinamos con ácido fólico. En algunos casos en los que ya se ha roto o quizás no tenemos el medicamento o no tenemos las condiciones para hacer un tratamiento médico, podemos hacer una cirugía conservadora, hacer como una plastía en la trompita, sacar solamente el saco y volverlo a reconstruir. Pero en algunos casos vamos a sacar toda la trompa, ¿no? Lamentablemente, si está roto irregular, clampeamos y suturamos la trompa. Vean, ahí hay una imagen de un embarazo ectópico cervical. Este es el útero, este es el cuello y aquí se ha venido a fijar. Este es mucho más riesgoso, sangra más. En algunos casos ahí, si la paciente ya es multi, podríamos hacerle una histerectomía, mucho más fácil, ¿no? Pero ¿qué tal ya es su primer embarazo y resulta que tiene embarazo cervical? Se puede hacer, pero no es para que ustedes hagan por si acaso, ¿no? Porque es bien riesgoso y hay que tener quirófano a disponibilidad. Se puede hacer con una canulita de AMEU, es como una aspiración ecoguiada. Aspiramos el contenido y a veces le damos metrotexato y esperamos a ver si se reabsorbe y ya con eso solucionamos. Pero si empieza a sangrar, se choquea a la paciente, ni modo, ¿no? Histerectomía. Es muy infrecuente, pero hay la posibilidad de que ahí empiece a crecer el embarazo. Y el embarazo heterotópico, como les había dicho, chicos, es la coexistencia de un embarazo dentro del útero con uno ectópico. Es bien raro, pero puede presentarse. En ese caso, ¿qué hacemos? Operamos el ectópico y le damos tratamiento como amenaza de aborto, ¿no? Para que no lo pierda. Le damos progesterona por todas las vías a cada rato para que mantenga ese embarazo y pueda llegar a término. Bien, hemos terminado, chicos.